La película nos habla del profesor Glenn Holland, quien es un apasionado por la música, el cual dedica su tiempo a su orquesta y a componer sinfonías. Iris, su esposa, siempre ha estado a su lado acompañándolo en su sueño. Sin embargo, por asuntos económicos se ve obligado a aceptar un trabajo como maestro de música en la escuela preparatoria. A Holland no le agrada mucho este trabajo y solo espera que termine su jornada para escapar de allí. Se queja con su esposa que sus estudiantes no aprenden nada, pero se da cuenta que su método de docencia no es el mejor, por lo cual la directora decide llamarle la atención, pidiéndole que más que enseñar contenidos debe dar a esas mentes un rumbo para que ese conocimiento no se pierda, ser para ellos una brújula. Con una nueva perspectiva, Holland ahora utiliza diferentes métodos para despertar el interés de sus alumnos por la música, como incluir música moderna e interpretarla en el piano para ellos. Así, logra conectar con sus estudiantes y estos aprenden los contenidos de su enseñanza. A partir de este momento se empieza a enamorar de su profesión. Llega a casa y le cuenta a su esposa lo emocionado que está por enseñar. Todo parece ir bien, pero con el paso de los años llega su primer hijo a quien le diagnostican sordera al parecer de un 90%, lo que traerá un distanciamiento con su familia, en especial con su hijo por no comprender cómo abordar esta situación, lo que hará que se dedique a sus clases, casi ignorando las necesidades de comunicación entre su esposa y su hijo. Pasan varios años y se puede observar que el mundo ha cambiado, así como también el profesor ha ido evolucionando. Las diferentes generaciones de estudiantes han tomado su clase y se llevan del maestro un gran aprendizaje, ya que han logrado que algunos de ellos la pasión por perseguir sus sueños, como por ejemplo Gertrude Lang, quien desea que al igual que sus hermanos, ser un excelente en alguna disciplina. En su primera alumna en la que logra dejar huella ya que se convierte en una gobernadora. Lurras, quien tiene problemas en sus calificaciones, no lo dejan participar en deporte. Con la ayuda del profesor logra entrar en una orquesta de música y así también participar en deportes. Y para así continuar la carrera de cabo de la milicia. Lamentablemente, después de unos años, muere. Rowena Morgan, quien comparte la pasión por la música, el profesor la inspira a seguir en la música, ya que es lo que la apasiona. Ella decide huir y lo invita al profesor que él lo haga con ella, ya que ella está muy enamorada de él. El profesor se niega rotundamente ante esta invitación y solo la invita a perseguir sus sueños. El maestro ha logrado al fin conectar con su hijo, aprende el lenguaje de señas para comunicarse con él y empieza a enseñarle un poco de su amor por la música, con una canción que interpreta con su orquesta para él y otros chicos con su condición. Finalmente, por cuestiones de presupuesto y el nuevo director, después de 30 años de enseñanza, decide prescindir de su asignatura. Y no solo la suya, sino también la de arte y teatro. El mundo del profesor se viene abajo, trata de pelear por mantenerse allí, pero esto se escapa de sus manos. Se pregunta si valió algo haber dedicado su vida para que al final nadie lo recuerde, mientras el lugar que tanto amó se acerca al auditorio y encuentra a todos sus exalumnos de diferentes generaciones que han venido a darle la despedida y agradecerle por todo lo que hizo por ellos. ¿Qué mensaje más significativo el de esta película? No solo nos invita a escribir esa maravillosa obra que es nuestra vida, sino que también nos da a conocer todo ese mundo lleno de grandes satisfacciones, dificultades y dilemas al que los maestros están destinados. Al principio todo es incertidumbre, estamos, no estamos, nos gusta o no, tenemos vocación, no la tenemos, nos acostumbramos, etc. Muchos factores, muchas cosas. Después conectas con tus chicos y empiezas a gozarte tu trabajo y ¡pum! Más trabajo. ¡Pum! Más cosas por resolver, ¡pum! Más problemas, muchas cosas. Al final, cuando sientes que puedes con todo, con tu familia, tu trabajo, haces un equilibrio de todo y tienes que despedirte. Qué difícil, ¿verdad? Pero si hay algo que nos deja esta película es que no hay corazón más agradecido que el de un estudiante al que se ha ayudado tanto en la escuela como en la vida. Al final la recompensa es esa huella que se deja en las vidas que están aprendiendo con nosotros. La película La lengua de las mariposas inicia con Moncho preguntándole a su hermano Andrés si le pegaban en la escuela, a lo cual responde que sí. Entonces Moncho dice que no quiere ir porque no quiere que le peguen. Moncho es un niño el cual no ha asistido a la escuela porque ha tenido dificultades con el asma. Asiste por primera vez y su madre al dejarlo en la escuela le dice a su profesor que lo cuide mucho, porque es como un gorrión que nunca ha salido del nido. Entonces, al entrar al salón de clases por ser estudiante nuevo, el profesor le pide que se presente y sus compañeros lo molestan diciendo que se llama gorrión. Don Gregorio le pide a Moncho pasar al frente y decir que se presente, y al ver que se queda callado le dice que si acaso quiere que le llamen gorrión. Entonces, Moncho pasa un momento vergonzoso y sale corriendo del aula. El profesor pregunta a sus estudiantes que si les gusta la naturaleza, si no se han detenido a mirarla. Dice que la naturaleza es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. Pregunta a sus estudiantes si sabían que las mariposas tienen lengua. Don Gregorio y Moncho se hacen amigos en el transcurso del curso, y de esta manera don Gregorio incita a que Moncho despierte así su curiosidad. En una ocasión, el profesor le dice a Moncho: los libros son como un hogar, en que los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío.
La lengua de las mariposas se centra en el conflicto interno y externo que enfrentan los personajes principales durante el ascenso del régimen franquista en España. La relación entre don Gregorio y Moncho se ve desafiada por la creciente presión ideológica y la violencia política que rodea su cotidiana vida. Moncho, influenciado por su entorno y por su hermano mayor, comienza a cuestionar las enseñanzas de don Gregorio y se ve atrapado entre lealtades divididas. Lamentablemente, en esa época las ideas de don Gregorio no eran bien recibidas y debido a esto la película finaliza con una escena muy triste en la que el profesor recibe insultos de Moncho y además de esto también le lanza piedras. Gira en torno al poder transformador de la educación y la amistad, en un contexto de violencia ideológica y de represión. En última instancia, La lengua de las mariposas resalta la capacidad del amor y la enseñanza para trascender las barreras ideológicas y dejar huella perdurable en la vida de quienes la experimentan. La relación entre un maestro humanista, don Gregorio, y su alumno Moncho sirve como faro de humanidad y compasión. En medio de la intolerancia y el conflicto, a través de su vínculo, la película explora temas como la pérdida de la inocencia, la lealtad, la resistencia frente a la opresión y la importancia de preservar la dignidad humana en tiempos difíciles. En la película Los coristas sigue a Clement Matthew, un profesor de música quien entra a un internado como vigilante para trabajar con niños rezagados después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a métodos represivos que utilizaba el director. Matthew utiliza la música para conectar con los niños y forma un coro, ofreciéndoles esperanza y libertad. La película fue ganadora de un premio Oscar como película extranjera, ya que ofrece reflexiones sobre la educación y la transformación personal que hace la música. El docente emplea frases como: el estudiante es sujeto, no objeto. Una cosa que el director no entendía y empleaba métodos represivos y autoritarios que ignoran las realidades de los estudiantes, quienes son víctimas de la guerra y enfrentan traumas y miedos. Por otro lado, Matthew utiliza enfoques pedagógicos más comprensivos, reconociendo a los estudiantes como elementos con potencial. A través de la música, Matthew ayuda a los estudiantes a descubrir sus talentos y aprender a convivir en equipo. Reconocer a los estudiantes como individuos enriquece la relación maestro-estudiante y facilita la construcción de nuevas experiencias de aprendizaje. Otra de las frases que utilizaba el profesor era: se educa por el ejemplo, aunque esto de alguna manera hace parecer al maestro como un sujeto que no puede equivocarse y cuya imagen debe ser siempre de pulcritud y entereza ante cualquier situación. Debemos reconocer que en las experiencias escolares una de las cosas que más se recuerda es la figura de los docentes, ya sea para bien o para mal, porque los maestros logran dejar huella. Trabajar porque esa huella sea positiva me parece indispensable en los docentes. Los maestros ejercen influencia a través del tiempo, dejando una huella duradera en los estudiantes. Aunque los métodos y las ideologías varíen, es crucial transmitir la capacidad de soñar y mejorar el mundo, aunque no se pueda lograr milagros, como es el caso de Matthew. Demuestran que es posible transformar vidas y crear nuevas posibilidades para los jóvenes. Otra frase era los grandes cambios que puede traer consigo la educación. Matthew llegó a sus estudiantes como un método pedagógico más blando, lleno de afecto, oportunidades y posibilidades de cambio. La música fue el medio ideal para lograr un proceso educativo donde el trabajo en equipo, el diálogo, en que este caso era el lenguaje musical, y la disciplina ya no hacía lo auditorio, sino hacía la perseverancia y la constancia. Fuesen pilares en la vida de aquellos jóvenes que dejaron la violencia, la antipatía y la desesperanza. La educación es vital para las sociedades, es bien público que debe ser cuidado por todos y al que todos tienen acceso. Valga la redundancia. La educación es principio y fin en sí misma, es forjadora de grandes ideas, de grandes hombres. Las sociedades que no le apuestan a la educación y que no invierten en ella pagan un precio muy alto, pues son sociedades que no cuentan con los insumos humanos suficientes para crecer y desarrollarse. Esta película nos muestra cómo un cambio en el sistema puede ser la solución ideal para ser grandes seres humanos. La educación puede representar la salida para dejar la violencia y la desigualdad, siempre y cuando se imparte equitativamente. Los chicos del fondo del estanque lograron ser mejores personas. Incluso uno de ellos siguió el camino de su profesor y se hizo compositor. Esta bella película es más que recomendada para todos aquellos docentes en constante formación, pues permite ver cómo en contextos tan difíciles aún es posible trabajar y lograr cambiar un poco las realidades. Pero en especial enaltece el ejercicio docente como transformador y muestra la gran responsabilidad que tenemos al ser transmisores del mundo. Al inicio de la película se incluyen personajes urbanos, imágenes de guerras, símbolos religiosos y escenas de la infancia de los protagonistas. Pink es uno de los protagonistas. Estas imágenes se representan en sesión muy rápido, creando unas sensaciones de caos y confusión. A medida de que las imágenes pasan, se introduce una icónica música de Pink Floyd, con la canción In the Flesh. También se puede observar la construcción del muro emocional y psicológico en la mente del protagonista, que parece dividir y separar diferentes elementos de la vida de este. Desde el principio de esta película se muestra la sensación de desorientación y desconexión de Pink experimenta en un mundo que lo rodea.
Pink se encuentra en un conflicto interno y externo, ya que está luchando con sus propios demonios por la presión de la sociedad debido a su aislamiento del mundo exterior. Entonces, él empieza a construir un muro emocional para protegerse de su dolor y sufrimiento, lo cual no fue muy bueno, ya que lo separó de la realidad y de las personas que lo rodean. Pink llega a un punto donde se derrumba emocionalmente debido a la presión y a sus traumas personales. Este colapso lo llevó a pensar en su autoconocimiento y con ello logró superar los demonios que lo estaban atormentando, dándose cuenta que debía derribar el muro que creó para poder reconectar consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Se puede ver a Pink como se ha aislado emocionalmente, como una forma de protegerse del dolor y la vulnerabilidad, pero logró liberarse confrontando sus miedos y aceptando la necesidad de abrirse emocionalmente. La película termina cuando él decidió enfrentarse a sus demonios internos y derrumbar el muro que había construido alrededor de sí mismo. Entonces Pink alcanza un momento de claridad y de liberación emocional, pero se encuentra en un juicio metafórico donde es juzgado por sus acciones y su comportamiento, y tiene que enfrentar las consecuencias de su aislamiento y su comportamiento autodestructivo. Al final él logra reconciliarse con sí mismo y su pasado, siguiendo con su vida pero aún enfrentando desafíos, aunque él ya se encuentra en la capacidad de superarlos. Esta película deja en claro que el viaje hacia la curación y la autenticidad es largo y difícil, pero no imposible. En la película podemos ver cómo las experiencias traumáticas del pasado pueden tener un impacto duradero en nosotros y a lo largo pueden manifestarse de diversas formas en la vida adulta, logrando la construcción de muros emocionales en nuestras vidas, desconectándonos de todo lo que nos rodea, y debemos luchar cada día para poder liberarnos buscando la sanación como lo hizo Pink, que a pesar de sus traumas y presiones sociales, él pudo enfrentar todos sus miedos. Es muy importante que un docente pueda discutir con sus estudiantes acerca de los temas relacionados con la psicología, la salud mental y el bienestar emocional, fomentando la conciencia y la empatía hacia aquellos que luchan con problemas similares en la vida real. El maestro puede presentar eventos históricos, movimientos sociales y cambios culturales de 1970, con esta película causando un gran impacto en sus alumnos.